Nippy es el 10º episodio de la última temporada de Better Call Saul. Algunos consideran que este capítulo fue de relleno, que fue como el de la mosca de Breaking Bad, pero para otros fue un buen capítulo, en donde podemos ver a Saul bajo su identidad de Gene Takovich, más centrado en años, y la aparición de algunos personajes que posiblemente tengan un impacto en el desenlace de la historia de Saul Goodman. Dicho esto, empecemos con las curiosidades de este episodio. Este es el primer episodio del programa con una secuencia de introducción diferente. En el inicio del episodio vemos que el suelo está cubierto de nieve, pero los árboles en todas las tomas exteriores todavía están llenos de hojas. Esto se puede considerar un error de escenografía, ya que los árboles en invierno dejan de crecer y sus hojas se caen. El queso cheddar de Wisconsin extra fuerte, Schnauz Farms, que vemos en el supermercado, lleva el nombre del escritor, director, coproductor ejecutivo del programa Thomas Schnauz. Cinnabon capacitó a Bob Odenkirk para preparar sus exclusivos rollos de canelas y bebidas. Don Harvey interpretó a Jeff, el taxista, en las temporadas 4 y 5, pero el actor estaba actuando en otro proyecto, así que no estuvo disponible para regresar en la temporada 6. El papel se le reasignó a Pat Healy. No sé ustedes, pero cuando vi la cara de este tipo y la forma en que intimidó a Gene, me dio la impresión de que él era un criminal del cartel o algo así, pero viendo la personalidad del nuevo Jeff en este episodio, me impresionó el contraste entre las interpretaciones de los dos actores. Este es el segundo episodio de la serie en el que King no aparece. El primero fue 5-0 de la primera temporada. La factura de envío 1968 AE35. El número de factura es 1968 AE35. Es una referencia a 2001, Odisea del Espacio. 1968 es el año de estreno de la película. AE35 es la parte de la antena que HAL informa de manera falsa como rota. La melodía que escuchamos cuando Gene elaboraba su plan en el centro comercial es Gene on the Moon de Laro Schifrin, la cual pertenece a la banda sonora de la serie original de Misión Imposible, serie la cual tiene tramas elaboradas similares a la de este episodio. Hablando de Laro Schifrin, esto nos da pie a la siguiente curiosidad. El guionista de la serie, Peter Gould, declaró en una entrevista que el personaje de Lalo recibió su nombre del compositor argentino, del cual era un gran admirador desde la infancia. Frank se refiere a Saul como Gene, la máquina de pasteles, que es una referencia a un personaje de Gong Show al que llamaban Gene, la máquina de bailar. Cuando Gene entrenaba a Jeff para el atraco en la tienda, este le daba las instrucciones rimando el número del paso con la última palabra de dicha instrucción, tal como en la película The Dirty Dozen, cuando los prisioneros planificaban el ataque. 1. The robot we've just begun. 2. The guards are through. 3. The Major's men are on a spree. El partido de fútbol del día anterior del que habla Frank cuando conoció a Saul por primera vez se jugó el 16 de octubre del 2010, lo que nos da una pista en qué época está ambientado el episodio. En este episodio hace una aparición especial Carol Burnett, famosa por el show que llevaba su propio nombre, haciendo el papel de Marion. Este es el primer episodio completamente en blanco y negro. Este episodio continúa la serie de personajes con nombres o apellidos alemanes. Kelsey Scott interpreta a la gerente del centro comercial Katy Deutsch. Deutsch significa alemán en el idioma alemán. Cuando Gene cuelga el teléfono con la gerente de la tienda Katy, se mira en el espejo y gesticula esta expresión, la cual ya había hecho en episodios anteriores. It's showtime, folks. Y que a la vez es el mismo movimiento que hace Roy Scheider en All That Jazz. It's showtime, folks. Tanto Bob Odenkirk como Gene O'Hare son originarios de Chicago. Estas últimas curiosidades contienen spoilers del episodio, por si aún no las has visto. Aprovecho esta pausa para invitarte a darle me gusta a este video y suscribirte para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video de curiosidades de esta serie. Sigamos. Saul les dice a Jeff y a su amigo que terminaron, tal cual como lo hizo en el episodio 1 de la temporada 5 de Breaking Bad, donde le dice lo mismo a Walter White. We're done when I say we're done. Sin embargo, mientras que Walter se niega, Jeff y su amigo están de acuerdo en que efectivamente terminaron. La forma en que Jeff se resbala y cae es muy similar a la forma en que Jimmy se resbala y cae sobre una baqueta en el episodio Sleep. Además, el lugar donde se resbaló Jeff es el área que Katy dijo que había que pulir debido a la marca de desgaste. El episodio se llamó Nippy,
como en el nombre del perro perdido que Saúl usó como pretexto para acercarse a la madre de Jeff. En la jerga americana, Nippy significa frío, la época del año en la que se desarrolló el episodio. Y eres mi único amigo. Nippy, ¿qué rayos te pasó? La razón por la que Jeff pudo quedarse en el área del baño hasta la mañana es por ley. En los Estados Unidos no se pueden instalar cámaras de video en los baños. En otras palabras, es un área donde alguien tiene una expectativa razonable de privacidad. Jean se encontró con Nick, el guardia de seguridad con quien tuvo un enfrentamiento en el episodio Mabel. Say nothing, you understand? Get a lawyer! Asshole. Sí, te recuerdo. ¡Busca un abogado! Jean se detiene en los grandes almacenes e inspecciona una camisa y una corbata extravagantes, exactamente el tipo de cosas que Saúl habría usado. Con tristeza vuelve a poner la camisa en el perchero y se aleja. La escena significa una especie de nostalgia, el dolor de una vieja herida de su forma de vida anterior como Saul Goodman, algo a lo que puede aspirar pero nunca ser. Para mí este episodio fue bueno y mi momento favorito fue cuando Jeff se resbaló y la improvisación que tuvo que hacer Jean para distraer a Frank, haciendo una especie de desahogo diciendo que sus padres y hermanos están muertos, cosa que es cierta. Yo no tengo a nadie. Mis padres murieron. Mi hermano. Mi hermano está muerto. Y no sé si el triste semblante que tiene sea debido a eso, o tal vez es porque trabaja en un Cinnabon.